Muy bien, amigos, todos reciban un cordial saludo en esta tarde. Somos la Iglesia Cristiana Confraternidad y venimos con un mensaje de esperanza para todos nosotros. Continuamos con nuestra serie Consejos Prácticos para Vivir Mejor. Creo que en estos tiempos siempre hemos querido escuchar algunas historias que nos inspiren. Hemos podido ver historias de personas que salen adelante de cualquier situación, pero parece ser que es muy sorprendente escuchar historias de personas que estaban en la ruina y ahora están supremamente adineradas. Y encontramos, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto la historia del creador de WhatsApp, un hombre que estaba en la ruina y se fue a trabajar a una compañía y creó esta aplicación simplemente porque trabajando no podía tenía que decirle a sus amigos que más tarde hablaban. Creó esta aplicación y bueno, alguna gente fue como comprándola, pero llegó un momento en que se disparó tanto esta aplicación que hubo alguien más que inyectó dinero a esta aplicación después de un año donde millones de personas estaban usándola, y llegó a tal punto que otra entidad, Facebook, compró WhatsApp por miles y miles de millones de dólares. Este hombre quedó supremamente rico. Lo mismo sucedió con el creador de Facebook, uno de los hombres más ricos del mundo. También hemos escuchado historias de futbolistas que empezaron hubo un futbolista aquí en Antioquia que iba a vender paletas a los entrenos, y de un momento a otro le dijeron: ¿Quieres jugar? Empezó lo probaron y allí se quedó, y ahora fue un hombre que fue selección Colombia, jugó en Argentina, España, y ahora está caminando como técnico. Todas esas historias son muy inspiradoras, pero casi nunca pensamos en una historia contraria. O sea, como que los héroes son los que no tienen nada y tienen mucho, pero como que no nos impresiona, o casi no escuchamos historias de personas que tenían mucho dinero y todo lo que tenían renunciaron a ellos voluntariamente para dárselo a otros. Esas historias como que casi no nos llaman la atención. Creo que es importante tener en cuenta que a veces en la vida vamos dándole como el estándar de vivir mejor porque salgo del anonimato, o salgo de la pobreza y llego a un lugar donde consigo mucho dinero. Creo que es el caso patentico de los futbolistas y de muchos deportistas. Y a veces esa es como la meta. Quieren tener mucho para no vivir como vivían antes, para pensar: no, mi futuro ya está asegurado, para pensar ya aquí en adelante no tengo de qué preocuparme. Ustedes no sé si vieron estos días que Messi compró ya una cadena de hoteles, y todas estas cosas van en aumento, siempre pensando en que el futuro será mejor con propiedades. Y creo que nosotros a veces también pensamos que mi futuro puede ser mejor si tengo una casa, si tengo un muy buen empleo, si tengo, cantidades de cosas. Y creo que esto nos ha llevado a nosotros a ver que el materialismo o la avaricia, materialismo, nos ha llevado a perder el camino un poquito, a perder el rumbo, porque siempre estamos mirando allá. Y pensar en vivir sencillamente
no es como tan buena. Pero hay dos aspectos. A veces creemos que vivir sencillamente es tener un pantalón roto y un par de zapatos, y creo que eso es vivir sencillamente. Pero hay otros que piensan que vivir sencillamente no es posible en medio de tanto lujo. ¿Qué nos dice la Escritura frente a esto? El anhelo y el deseo de tener muchas posesiones nos quita la mirada, nos quita el foco de atención de lo que verdaderamente debe ser nuestro foco. Nuestro foco tiene que ser Jesucristo, nuestro foco tiene que ser su reino, nuestro foco tiene que ser hacer su voluntad. Pero lamentablemente nos han enseñado y hemos escuchado el evangelio de la prosperidad. Creo que para mí es mal llamado evangelio de la prosperidad porque el evangelio, esa no es una buena noticia. A los mismos cristianos nos han querido engañar con eso, de que si eres hijo de Dios tienes que tener dinero, tienes que exigirle a Dios que te dé, y entonces le ordenan, le decretan que Dios tiene que darles algo. ¿Y sabe todo eso es producto de qué? Del materialismo, producto del consumismo y producto de la misma avaricia que el ser humano tiene. Vamos a mirar hoy cómo la Biblia nos presenta un modelo distinto a lo que se nos está ofreciendo en el mundo. Nos presenta un modelo frente a, no es que esté diciendo que sea malo tener riquezas, no es malo tener riquezas. Lo malo es dónde está mi corazón, si soy una persona muy adinerada. Porque usted puede ser muy adinerada y tener su corazón centrado en Dios, y puede ser la persona más pobre del mundo y tener su corazón centrado en otra cosa. Es lo que vamos a mirar hoy. Vamos a ver a través de la Escritura qué quiere decirnos el Señor con esto. Por eso el título de este mensaje es Sencillez versus avaricia, materialismo. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué es vivir sencillamente para el Señor, con mucho o con poco? Y también qué es vivir con avaricia o en medio del materialismo. Vamos entonces a la Escritura. Y la Escritura es la que nos va a hablar en esta hora. Le voy a invitar entonces a que saque su Biblia. Yo creo que ya muchos, ya como cada 8 días lo hacemos, su cuaderno, su de apuntes, su lapicero y su Biblia, y vamos entonces a mirar lo que el Señor nos tiene para nosotros. Es un pasaje en el libro de Lucas, el capítulo 12, desde el versículo 15 hasta el versículo 31. Y yo creo que ya como ustedes lo han leído, voy a leer simplemente los primeros versículos. Dice, leo para el beneficio de ustedes. Dice el texto: uno de entre la multitud le pidió, leo desde el 13. Uno de entre la multitud le pidió: maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida.
¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Y el pasaje que sigue es el que ustedes ya conocen, que miremos los lirios del campo, el tema de todas las necesidades básicas. Con base en este texto, he decidido presentarles a ustedes este pasaje de una manera sencilla. Un problema, una solución, y con base en eso vamos a mirar qué elementos, si yo puedo entender qué es vivir con sencillez, qué elementos se necesitan para vivir con sencillez y otras cosas que debo como adoptar o adaptar en mi vida para practicar la sencillez. Miren, es importante rápidamente decirles que el Señor Jesús y la Biblia completamente se preocupa mucho por el tema del dinero. Y no es que Dios esté interesado en su dinero, ni en mi dinero, porque es que Él recuerde que del Señor es la tierra y su plenitud, Él es dueño de todo. Entonces Él no está interesado en eso, Él está interesado en que haya equidad, en que todo el mundo tenga bienestar. Desde el Antiguo Testamento nos dimos cuenta de eso. Pero parece que Israel no siguió esa ruta. De hecho, el año del jubileo era para eso, para evitar que los ricos fueran más ricos y los pobres más pobres, ¿verdad? Que nadie tuviera tierra por toda la vida como propiedad, sino que la tierra que tuvieran y vendieron volvería a ellos en un tiempo determinado, en 50 años, para que no hubiese pobres dentro de ellos. En esta parábola Jesús nos enseña algo a nosotros y nos dice que nos engañamos a nosotros mismos creyendo que los bienes traen seguridad. Esta parábola nos lo dice. Miren este hombre lo que pudo expresar, lo que decía a su propia alma: ya sé lo que voy a hacer, va a construir todo, pero lo que va a decir: alma mía, ya tienes bastantes cosas guardadas, buenas guardadas, dice, para muchos años. Él le dice: descansa, bebe y goza de la vida. Yo creo que muchos de nosotros tenemos esa misma mentalidad, o hemos tenido esa mentalidad. Para gozar la vida necesito tener asegurado con cosas materiales. Aquí era una cosecha, donde almacenar unos silos donde almacenar toda la cosecha y poder vivir tranquilo, supuestamente. Creer que las cosas materiales son duraderas para siempre, o creer que mi confianza simplemente está puesta en eso, es un engaño. Nos engañamos a nosotros mismos, porque el querer dejarnos llevar por esa situación, por ese tema de avaricia, nos afecta. El que tiene mucho, lamentablemente, quiere tener mucho más, y el que tiene poco quiere tenerlo todo. Y estamos viviendo en no sé si esta cadena o esta bola de nieve que continuamente nos hace daño. Porque, vuelvo y le digo, no es que esté diciendo que tener propiedades, que tener cosas materiales es malo. No, lo malo es dónde está mi corazón frente a eso. ¿Qué era lo que debía hacer este hombre de la parábola? Lo ideal sería que todo eso venda sus ganancias, venda toda su cosecha, pero pueda compartir con otros. Pero no, pensó siempre en almacenar y decir: con esto aseguró mi vida entera. ¿Quién de ustedes, quién de nosotros, mejor dicho, no ha soñado despierto pensando en ganar el baloto y decir: me gano el baloto y ya vivo tranquilo, y eso sí, le doy casa a todo mundo, a todos mis allegados, a las personas que más quiero, les doy casa y les doy todo esto? Piensan hasta en la iglesia, pero porque estamos creyendo que la vida tranquila depende de tener algo asegurado en lo material.
Y creo que es un problema. Nos estamos dejando vislumbrar por el materialismo y nos estamos dejando llevar por la corriente de esta sociedad de consumo. Tampoco le estoy diciendo que empiece a practicar votos de pobreza, porque no, esa no es la idea. Pero es volver a las cosas básicas. Y nos vamos a centrar enseguida en eso del tema de vivir una vida sencilla. Por eso. Porque ¿cuál es el enfoque de vivir una vida sencilla? Ya enseguida se los voy a decir. Porque el problema que tenemos es otro. Miren, como les dejándonos llevar por esa corriente del consumismo y el materialismo, muchos a veces compramos cosas, ¿sabe por qué? No por necesidad, sino porque queremos impresionar a otros o queremos conseguir estatus. Y ese es un grave problema. No comprar cosas por necesidad, sino por estatus. Es que necesito el televisor de 70 pulgadas en mi pared. ¿Será que lo necesita? ¿O es que quiere que su vecino lo vea entrando con ese televisor, ya que el vecino entró con otro de 50 pulgadas la semana pasada? Pudimos ver, y creo que se burlaron de nosotros todo lo que usted quiera como colombianos, que en plena pandemia filas enteras de gente comprando en el primer día sin IVA. Y sabe una cosa, me dio pena ajena de un hombre que salió con su tapabocas diciendo: compré 2 televisores porque me ahorré más de 400,000 pesos en ellos. 2 televisores, ¿para qué 2 televisores? Quizás usted no está de acuerdo conmigo, eso es muy respetable, pero necesito 2 televisores en mi casa por ahorrarme 400,000 pesos. ¿Cuánto invirtió? Queremos tener estatus. Todo esto, lo que les decía ahorita, la falsa doctrina de la prosperidad que nos está dañando, está afectando a todos, está haciendo que nuestro corazón se enfoque, o que el corazón se enfoque en desear tener y no en desear vivir. Escúcheme bien eso. Nos estamos enfocando, muchos se están enfocando más en desear tener que en querer vivir. Y eso es malísimo, porque vivimos queriendo tener, sabiendo que vinimos a este mundo fue a vivir y disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado. Otro aspecto que encuentro aquí es que no estamos dependiendo del Señor. Este hombre pensaba de la parábola, ya tengo mi futuro asegurado porque la cosecha me fue muy bien. Si le hubiese ido mal, no tenía nada, no podía estar feliz. Creemos entonces, y creo que estamos en ese punto, que se goza la vida solo con abundancia de cosas materiales. Así gozamos la vida. Muchos hemos tenido que aprender a que estamos contentos con 200,000 pesos para pasar el mes, o con 50,000 para pasar el mes, pero tenemos que seguir viviendo la vida, y depende de esa actitud, es dónde está mi corazón frente a eso. ¿Qué podemos hacer frente a esa situación? ¿Cuál es el problema entonces que vivimos nosotros? Ahí ya lo tienen en el chat, pero se lo voy a leer. Y el problema de nuestra sociedad actual, de nosotros, es creer que la tranquilidad del hombre está asegurada por los bienes materiales que posee o adquiere. Este es el problema. Creer que la tranquilidad del hombre está asegurada por los bienes materiales que posee o adquiere. Y esto es supremamente delicado. Dígame, ¿cuánta gente en esta pandemia se quebró? Tienen que seguir adelante, pero se quebraron porque estaban pensando en simplemente
en que eso es lo que me va a sostener a mí. Con base en este problema que tenemos tan grande, ¿qué podemos hacer frente a esta situación? ¿Dónde encontramos la solución? ¿Dónde podemos hallar un equilibrio nosotros? Porque o con mucho o con poco, nosotros tenemos que aprender a vivir una vida sencilla. ¿Dónde encontramos esto? Y aquí es donde debemos de centrarnos nosotros. En el siguiente pasaje del texto, Jesús le dice a sus discípulos: no se afanen, no se preocupen, porque la vida es más que el alimento y mucho más que el vestido. Y le pone el ejemplo de los cuervos o los pájaros, de los lirios. Pone el ejemplo que nadie puede añadir un día o una hora al curso de su vida. Y él habla de todo eso. ¿Saben la clave de dónde está? Para aprender a vivir una vida sencilla, con mucho o con poco, está en lo que dice Jesucristo en el versículo 31 de este pasaje, que obviamente es un pasaje también que usted lo encuentra en el libro de Mateo capítulo 6. El verso 31 dice: ustedes por el contrario busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Si usted mira, el problema de muchos cristianos y de mucha gente está enfocada primero en el materialismo, en la avaricia. Ahí estamos enfocados. Cuando tenemos que estar enfocados en buscar el reino de Dios. Pero surge la pregunta: ¿qué es el reino de Dios? Ahí está. ¿Qué es el reino de Dios? Para yo enfocarme en él. Yo no sé si usted lo analiza, pero miren que es muy interesante que ese pasaje, capítulo 12, la parábola habla primero de un hombre que tiene adinerado, y después habla como a gente que no tiene nada y está penando por su situación. En las dos perspectivas, el que tiene mucho y el que no tiene tanto, siempre es lo mismo: es ¿dónde está tu corazón? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si yo soy una persona adinerada, pero mi corazón está en el dinero, ahí estoy, no está en Dios. Pero si no soy adinerado, soy una persona pobre y me mantengo pensando en eso, mi corazón está ahí. Por eso Jesús les dice a todos: busquen el reino de Dios. ¿Y qué? Y su justicia. Poniendo estos dos ejemplos. El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Creo que en la manera práctica, buscar el reino de Dios tiene que ver con permitir que Dios gobierne mi vida y hacer su voluntad. Vamos a ver la solución de eso ahorita, pero ¿por qué cosas aquí importantes que debemos de tener en cuenta? El problema no está en los bienes materiales, sino que el problema es dónde está mi corazón frente a eso. Puede ser que mi corazón esté en los bienes materiales o en otra cosa. Y si mi corazón está centrado ahí, no voy a poder vivir una vida sencilla. Con mucho o con poco no la voy a poder vivir. Otra cosa que Jesús nos está enseñando es que no nos debemos afanar, no nos debemos preocupar por las necesidades básicas, sino que debemos depender del Señor. Él, depender y obedecer de Él, hacer su voluntad. Y es claro, donde está mi tesoro, allí está mi corazón. Miren, ¿por qué también es importante entender todo esto? El mismo Pablo en la carta a Timoteo nos dice que debemos entender que nuestra vida no debe estar centrada en lo material. Pablo también nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y eso es lo que está pasando. Cristianos y no cristianos nos hemos dejado llevar por eso. Pensamos más en el dinero, en las posesiones, en lo material, creyendo que ahí es donde está mi tranquilidad, mi futuro. Miren, mi futuro no está dependiendo de la plata que tenga en el banco. Mi futuro depende si está en las manos de mi Señor. Y esa es la diferencia. Por eso
vamos a ver cuál es la solución para todo esto y qué podemos hacer para vivir una vida sencilla, alejados del materialismo, alejados de la avaricia. Ojo, la avaricia nos está haciendo muchísimo daño. Entonces, nuestro corazón debe estar basado en lo que les decía, en el reino de Dios, en su justicia, o sea, en que el gobierno de Dios se establezca en mi vida. Cuando hablo de que el gobierno de Dios se establezca en mi vida, tiene que ver con que Dios gobierne mi vida, Él sea quien la controle, y su justicia tiene que ver con hacer su voluntad. Y mi pregunta es, ¿ustedes creen que si Dios quiere gobernar nuestra vida, Él va a querer permitir que nuestro corazón sea gobernado por el dinero? ¿O va a querer permitir que mi voluntad esté en buscar todos los días, tener lo material, sabiendo que en Él lo tengo todo? Esto es importante poderlo analizar. Los dos lados que presenta Jesús, el que tiene mucho en la parábola, pero que está pensando en sí mismo, y el que no tiene, está preocupado, a ambos les dice las mismas cosas. No se centren en lo que tienen o en lo que no tienen. Y es claro esto, el rico puede vivir sencillamente, aunque sea muy rico, y el pobre puede vivir o querer vivir sin nada y no vivir sencillamente. Esta semana vi una foto que me pareció muy, muy curiosa. El dueño de Facebook, este hombre iba caminando con una camiseta, un jean, unos tenis normales, y a su lado mostraron, bueno, creo que eso fue que armaron ahí como un meme que llaman, pero un joven con una pinta estrafalaria, con un celular y mostrándose de esta manera, hablando de sencillez. Como les decía, a veces compramos cosas pensando en nuestro estatus y no en la utilidad. También yo creo que ustedes llegaron a ver la imagen de Sadio Mané. Sadio Mané es un joven jugador del Liverpool, actual campeón de la liga inglesa, de la Premier League y campeón de la Champions. Este joven tiene varias cosas interesantes y las voy a tocar rápidamente. Uno, lo mostraron caminando con su celular, con su vidrio quebrado. Y eso no puede ser tan relevante. Pero, ¿por qué lo toco? Porque el hombre podía coger ese celular y tirarlo y comprar otro. Pues tiene con qué. Pero su celular funcionaba y era contento escuchando música con su celular. Este mismo joven dice que él no necesita comprar muchos relojes ni muchos autos lujosos, que él prefiere que los niños de su país de origen puedan vivir mejor, y se ha dedicado a construir escuelas. De su dinero saca para sostener toda una aldea, darle a cada miembro de la familia para que viva. Es un joven que no es cristiano, es musulmán, pero vive sencillamente. Y esto es lo más curioso. Mientras a nosotros nos dicen en la prosperidad que tenemos que tener y tener y tener, otra persona nos está diciendo con su vida que vivir sencillamente es mejor, y compartir lo que tiene con los pobres es mucho mejor. Y hay un hombre más que ese sí me pareció inspirador, y les voy a animar a que busquen la historia de él. Él se llama Stanley Tan. Quizás usted nunca ha escuchado hablar de él, pero Stanley Tan es un hombre que empezó su segundo negocio con $20 y $12 que le prestó su papá. Su negocio empezó a crecer y le dijo a Dios: Dios, si este negocio prospera, te voy a hacer mi socio. Y aunque usted no lo crea,
escrituró la empresa, puso la empresa a nombre de Dios y de él. 51% de Dios y el 49% de Stanley Tam. El negocio empezó a crecer y crecer. Ellos donaban o donan todavía la fundación. Ellos tienen una fundación que se llama Stanley Tam. Esa fundación ha hecho que muchas iglesias como la nuestra se funden en este país. Ellos donan $1 millón al año y cada año aumentan más dólares para la fundación de muchas iglesias en el mundo. Stanley Tam vino en un tiempo a Medellín y él dice que dando una conferencia Dios le habló y le dijo: trabajamos juntos, pero ya quiero es ser el dueño de todo. Y fue a los Estados Unidos y entregó toda su propiedad, puso de que Dios es su nombre. Y hay un artículo, le invito a que lo busque, que dice: de dueño a empleado. Este hombre se dedicó a hacer riquezas, a vivir con lo mismo, y todo su dinero lo distribuía para la obra de Dios en el mundo. Vivía sencillamente, con mucho dinero, pero vivía sencillamente. 3 ejemplos de 3 hombres distintos que tenían un enfoque en su vida diferente. Y creo que aquí es donde vamos llegando a lo práctico del mensaje, donde la solución nuestra es permitir que Dios gobierne nuestra vida, hacer su voluntad y tener la libertad de vivir sencillamente. Le voy a explicar esto rápidamente. Permitir que Dios gobierne mi vida, hacer su voluntad y tener la libertad de vivir sencillamente. ¿Por qué decir tener la libertad? Por esto que les estoy compartiendo. Porque hay personas con mucho dinero y están enfocados ¿en qué? En el reino de Dios, en hacer la voluntad de Dios. Están enfocados en que Dios sea el que gobierne su vida, que tome control de su vida. Eso es vivir sencillamente. ¿Por qué? Porque no le interesa lo mucho que tiene. No le interesa lo mucho que tiene, sino que lo que tiene lo comparte, lo da y está viviendo. En cambio, hay otros que no tienen nada, pero viven pensando en querer tener, y ahí no hay libertad de vivir sencillamente. Y es por eso que nos vamos a centrar en estos últimos minutos en mirar algunos aspectos que nos pueden ayudar a entender cómo vivir sencillamente. Recuerda, hay un problema muy grande y es creer que son todo lo material. Lo voy a leer nuevamente. El problema es creer que la tranquilidad del hombre está asegurada por los bienes materiales que posee o adquiere. Ese es un grave problema. Pero hay una solución a ese problema y es permitir que Dios gobierne nuestra vida, hacer su voluntad y tener la libertad de vivir sencillamente. Aquí es donde vamos a centrarnos en lo práctico de este mensaje. ¿Cómo así que tener la libertad de vivir sencillamente? ¿Cómo saber si tengo esa libertad? Le voy a dar 3 aspectos que me pueden decir si yo, o evaluar más bien, si yo tengo la libertad de vivir sencillamente. Primero, si reconozco que todo lo que tengo es dado por Dios, que me lo dio Él por su gracia, no lo conseguí por mis propios méritos, ni es producto de mi esfuerzo, ni mi ingenio, mi trabajo. Si usted y yo, lo poco o lo mucho que tenemos, creemos que es Dios quien nos lo dio, estamos en libertad de vivir sencillamente. Ahí ese es un primer aspecto clave. El mérito lo tiene es Dios, no el ego, no soy yo. Tengamos cuidado cuando estemos haciendo algo o Dios nos haya permitido hacer algo, tengamos cuidado en decir: esto es mío, esto lo hice yo. Ahí ya se empieza a salir de los poros el ego, y eso hace muchísimo daño porque nos lleva
recuerden que nos desenfoca estas cosas y nos lleva a querer a ser más avaros, a querer más y más. El segundo aspecto que yo debo evaluar para saber si puedo vivir, si puedo tener la libertad de vivir sencillamente, es todo lo que tengo está al servicio de los demás. Otros se benefician de ello, no es exclusivo para mí. ¿Por qué decir esto? Miren, hablemos de algo práctico. Conseguí un carro y ese carro solamente me monto yo. No puedo, nadie más se puede montar. Si se va a montar alguien, pilas que no lo ensucie. Si se va a subir un niño, pilas que no riegue nada. Si las otras personas no se van a beneficiar de lo que vos y yo tenemos, no podemos vivir, no tenemos libertad para vivir sencillamente. No lo hay. Puede ser muy pobre o puede ser muy rico y no hay esa libertad. Este hombre, Stanley Tam, hizo que la empresa donde él trabajaba, la empresa que Dios le permitió administrar, la empresa que era de él, creciera muchísimo, pero hacía partícipe a todo el mundo de hecho. Y miren, él pudo taparse de millones de dólares. Usted sabe lo que es donar $1 millón al año para gente que usted no conoce. Pero él siguió viviendo con el salario que se estipuló por muchos años. Él y su esposa vivieron con ese salario y lo demás lo dedicaron a eso. Si nosotros no podemos poner al servicio de los demás lo que tenemos, realmente no tenemos libertad para vivir sencillamente. Y tercero, no menos importante, sino también pensar es lo que tengo, yo soy el que tengo el afán de cuidarlo o lo puse en las manos de Dios para que Él lo cuide. O sea, que Dios es quien cuida lo que tengo, no depende de mi habilidad. Cuando usted y yo hacemos eso, le aseguro que estamos viviendo sencillamente. Vivir sencillamente no quiere decir que no tenés nada, no tenés que hacer votos de pobreza. Vivir sencillamente es tener tu corazón donde debe estar, tener mi corazón donde debe estar y saber que lo que tengo es porque Dios me lo ha dado por su gracia. Saber que lo que tengo es para beneficiar a otros, para servir a otros y saber que lo que tengo Dios es quien lo cuida. Esto no quiere decir entonces que yo no voy a cerrar el carro, que yo no voy a cerrar bien la puerta porque Dios es quien lo cuida. No, una cosa es ser cuidadoso y otra cosa es estar siempre pensando que yo tengo que cuidar todo. No, Dios es el que cuida. Si es de Él, Él lo cuida. Stanley Tam dijo esta frase que me pareció increíble y por eso les animo. Es un héroe anónimo este señor. Este hombre dijo: nunca pidas a Dios que te haga rico, solo sé uno de sus fieles trabajadores. ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado pidiéndole a Dios riqueza? Él basó su vida en un texto en Deuteronomio donde dice: Dios le dio la habilidad de hacer riquezas, no de hacerse rico, hacer riquezas, y sus riquezas todas las puso al servicio del reino de Dios. Y en un momento de crisis de su empresa le dijo a sus empleados: quizás Dios nos está mostrando algo, porque nuestra meta tiene que ser buscar el reino de Dios y su justicia. Puede ser que muchas de las situaciones que estemos viviendo es porque no estamos centrados en el reino de Dios, sino que estamos centrados en la avaricia y el deseo de querer tener. El no estar satisfechos con lo que tenemos hoy. Pablo lo dijo: tenemos alimento y comida, estemos satisfechos con eso. Pero a veces no estamos satisfechos con eso, queremos tener más. Entonces ahí es donde empezamos a poner nuestro corazón en esas cosas y no a vivir sencillamente, no a vivir la vida, sino a querer conseguir cosas en la vida. Y Dios nos mandó a vivir, no a conseguir.
Esto es claro para nosotros también. Entonces, ¿para qué vamos finalizando? Ya le presenté el problema, le presenté la solución, le di 3 aspectos clave que nos pueden ayudar para saber si tengo la libertad de vivir sencillamente. Y le quiero compartir unos aspectos o retos a practicar para cultivar una vida sencilla. Reitero entonces, quiero que quede claro, que hablar de una vida sencilla no quiere decir que tengo que hacer votos de pobreza, no quiere decir que porque vos tengas dinero, tengas posesiones, tengas propiedades, no puedas vivir sencillamente. Sí lo puedes hacer, porque hay gente que no tiene nada y no vive sencillamente. Y en eso es lo que nos vamos a centrar para finalizar. Aspectos a practicar para cultivar una vida sencilla. El primer aspecto, y lo mencioné ahora, pero lo voy a volver a mencionar: comprar algo por su utilidad o necesidad, no para elevar mi estatus o para impresionar a otros. Lo repito: comprar algo por su utilidad o necesidad, no para elevar mi estatus o impresionar a otros. ¿Por qué hablar de esto? Cosas que vemos cotidianamente. El carro. ¿Para qué compramos un carro? ¿Por utilidad o por lujo? ¿Para qué lo hacemos? ¿Por necesidad o por lujo? Dígame una cosa: ¿para qué compramos una camioneta de 300 millones si solamente vamos a estar en la ciudad? Claro, andar en una Raptor sería genial, pero es lo que yo necesito, es el carro que yo necesito. Otro aspecto: la ropa. ¿Por qué compro tanta ropa? ¿Para qué compro tanta ropa? ¿Porque la necesito o porque quiero vivir a la moda? ¿O porque quiero impresionar al que no me cae bien? Es que yo necesito estrenar cada 15, cada 20, cada mes. ¿Sabe una cosa? Que cuando tenemos tanta ropa nos complicamos la vida, porque abrimos el closet, no tengo nada que ponerme, y resulta que ahí está todo que ponerte, y no somos simples en esa área. Tanta ropa y otros necesitando de nuestra ropa. Otro aspecto: la casa. Una casa. Yo creo que todos anhelamos tener una casa, claro que sí. Pero ¿para qué una casa grande de 10 habitaciones si solamente viven 2? Esta semana escuché de un trabajo que están haciendo en una casa aquí en uno de los municipios de Antioquia. La casa para la familia que van a construir es de 3.000 metros cuadrados. En madera, solo en madera, ya se gastaron 300 millones de pesos. Y eso yo creo que pues eso tal vez para una familia de 15, 20 personas o más. Los apartamentos están siendo de 65, 70, los más grandes son de 110 metros cuadrados. Y esta casa tiene 3.000 metros cuadrados. ¿Para qué una casa tan grande? ¿La necesito o es para mi estatus? Otro aspecto entonces aquí importante para practicar o cultivar la sencillez es: si yo compro una cosa, regalo otra. Si compro una cosa, regalo otra. Compré un par de zapatos, regalo otros. Compré un jean, regalo otro. Compré una camiseta, una blusa, regalo otro. Y eso nos ayuda, ¿sabe a qué? A regalar y no acumular. No acumular. Porque nos estamos dejando llevar de eso, de acumular y acumular. Y sabe que cuando nos trasteamos nos damos cuenta que tenemos una cantidad de cosas impresionantes.
somos personas que guardamos y guardamos y guardamos. No. El momento de regalar. Y cuando usted y yo regalamos, nuestros hijos van a coger esa costumbre de regalar. Considere que esto es importante. Otro aspecto importante es no crear en mi vida la necesidad de tener siempre lo último en tecnología. Mire, usted y yo no necesitamos el iPhone 11, 12, yo no sé en dónde va, no necesitamos eso. Si usted es una persona que trabaja con tecnología y requiere de muchas cosas, quizás sí, pero usted y yo no necesitamos para whatsappear, pues, para chatear, no necesitamos un iPhone lo último, no lo necesitamos. No es necesario. No necesitamos impresionar a nadie. Otra cosa que también podemos hacer es no conseguir algo a costa de otros. Miren, ¿por qué hablar de esto? Hay empresarios que no están siendo justos con sus empleados, que los están oprimiendo. Y sabemos de eso, de países donde la gente casi trabaja como esclava. Nosotros no deberíamos de ser partidarios de eso, de comprar ese tipo de cosas. Esto nos ayudará a vivir una vida sencilla. Otra cosa importante es valorar lo que tengo. Valore lo que tiene. Valórelo, úselo hasta lo último. Acabe esos zapatos hasta que la suela se desgaste. Pero no piense que porque ya se despegaron, entonces voy a comprar otros. Se le cayó un botón, en vez de pegar el botón, va a comprar otra camisa. No, vivamos nuestra vida. No estemos pensando siempre en tener y tener. Y otra cosa, para vivir sencillamente, otro consejo que queremos darle es evitar el compre hoy y pague en 6 meses con la prima. Creo que a todos nos han dicho eso, todos lo hemos visto y muchos han caído en eso. Evite eso. Si queremos cultivar una vida sencilla, dediquémonos a eso. Usted se ha ido a contemplar la naturaleza, a mirar a su alrededor todo lo que tiene. Esto es importante, muy, muy importante que lo podamos hacer. Recuerde, ¿dónde estoy? ¿Sencillez o avaricia, materialismo? ¿En cuál de las dos orillas estoy? ¿Soy una persona sencilla, aunque tenga con qué vivir? ¿Soy una persona sencilla, aunque no tenga? ¿O soy ese avaro? ¿Soy esa persona que solo quiere conseguir y conseguir? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? ¿Qué tal si oramos? Le pedimos al Señor que nos ayude a entender esto. Usted y yo podemos vivir vidas sencillas. Y si Dios le va a dar la habilidad de hacer riquezas, que sea para seguir viviendo sencillamente. Si no es para eso, no le pida que usted pueda hacer riquezas. Si es para que su orgullo y nuestro ego crezca, no le pidamos eso. Más bien pidámosle vivir en el centro de su voluntad. Pidámosle vivir haciendo lo que Él quiere. Pidámosle que nos permita que nuestro corazón esté en su regazo, esté en Él. Que nuestra vida esté en el centro de su voluntad. Ahí nos mantendremos enfocados y viviremos sencillamente. Oremos. Señor, en esta tarde damos gracias a ti por enseñarnos esto, aunque no es fácil vivir sencillamente, con poco, con mucho. Si estamos centrados en tu reino, en hacer tu voluntad, estoy convencido que sí podemos lograrlo, Señor. Ayúdanos a quitar nuestros distractores, el consumismo, el materialismo, la avaricia, el deseo de tener, las ganas de tener más y más, si no es con un fin específico, que sea glorificarte, si no es con un fin de que otros se beneficien, si no es con el fin de que sea para tu servicio, Señor, para tu reino.
Cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje, te pido que lo bendigas, que le ayudes y que a todos nosotros nos hagas entender la importancia de vivir sencillamente. Tenemos muchos ejemplos de avaros, de gente adinerada, pero también de gente que vive con sencillez. Qué bueno poder desprendernos de lo que tenemos para darle a otros. O que tú nos des la capacidad de tener mucho para que otros sean beneficiados, Padre. Bendiga, Señor, este tiempo. Bendiga a cada persona, cada familia. Seguimos orando por cada necesidad. Y que tu Espíritu Santo, Padre, nos guíe y nos ilumine a no dejarnos vislumbrar, a no dejarnos llevar por la corriente del consumismo, no dejarnos llevar por la prosperidad, la engañosa prosperidad, Señor. Porque otros podrán quedar disfrutando de lo que hayamos trabajado con mucho esfuerzo. Bendiga esta semana que se inicia, cada actividad, Señor. Todo esto, Padre, lo ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, a todos les agradezco por estar aquí conectados. Recuerde, somos la Iglesia Cristiana Confraternidad. Nos vemos